Bien, muy buenas tardes a todos. De parte del HCC le queremos dar la bienvenida, sobre todo a la expositora de esta tarde, la doctora Mariel Pacheco del Castillo, quien la conocemos porque es una queridísima docente de nuestra universidad, de INTEC, de Histología y Anatomía Patológica UNI2, pero también ella actualmente se desempeña como gerente del Centro de Anatomía Patológica del Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Taveras, el INCAR, y también forma parte de varios comités científicos y de investigación. Y bueno, sin más preámbulo, te doy la palabra, profe. Gracias. Para mí es un honor, de verdad, acompañarlos aquí. Me encanta que me hayan invitado. Cuando me plantearon la temática, dije, bueno, suena interesante, vamos a hablar de tumores cardíacos, vamos a hablar una temática que pocas veces se maneja. Entonces, nada, vamos a empezar, vamos a aprovechar el tiempo. Y como ustedes saben, yo siempre les he dicho que siempre empezamos por lo básico, ¿verdad que sí? Y entonces empezamos repasando la embriología. El corazón, que es nuestro tema de enfoque en el día de hoy, es uno de los primeros órganos que se va a formar. Se forma bien tempranito, entre el día 16 y el día 18. Y ustedes pueden ver mi puntero moviéndose. Sí, sí. No se ve un puntero, se ve como la flechita del mouse. Del mouse, no se ve el puntero. Okay. Exacto, perfecto. Entonces, como les decía, los islotes cardiogénicos se van a formar del mesénquima, del mesodermo, en la zona cercana a lo que va a ser la placa neural. Entonces, rápidamente van a proliferar estas células. Voy a poner el puntero mejor. Rápidamente van a proliferar estas células y van a formar un tubo neural. Este tubo neural, quiero que vean el video aquí abajo, este tubo cardíaco, originalmente es doble, pero se va a fusionar para formar un único tubo cardíaco, que va a tener un extremo inferior. La sangre va a entrar por el extremo caudal y va a salir por el extremo cefálico. Rápidamente se va a formar la cavidad pericárdica alrededor y esto es también en gran medida impulsado por la formación de los pulmones alrededor del corazón. Entonces, este tubo cardíaco va a empezar a doblarse y como ustedes pueden ver, lo que está de morado es lo que va a formar las aurículas. Ahora en esta otra vista van a ver cómo las aurículas se van a mover desde abajo hacia arriba y hacia atrás y los ventrículos, que es lo que está de verde, van a movilizarse ventral, caudal y hacia un poco la derecha, con la punta quedando entonces hacia el lado izquierdo del cuerpo. De nuevo, todo esto para poder ajustarse a la cavidad pericárdica. Este es el contorno externo del corazón. Internamente, inicialmente es un tubo hueco, pero con los dobleces van a empezar a formarse los esbozos de las 4 cavidades. Y a partir del mismo mesénquima van a aparecer unas almohadillas que van a separar estas cavidades en 2 aurículas y 2 ventrículos. Pero aparte del mesénquima, a este lugar van a llegar unas células muy importantes que son células de la cresta neural que van a ayudar en la formación de estos tabiques y de las válvulas. Y van entonces a quedar divididos ya el corazón en las 4 cámaras que conocemos, 2 aurículas y 2 ventrículos. Esto es una embriología bien flash, bien rápida. Entonces, si vemos anatómicamente el corazón, sabemos que en la superficie, en la cara anterior, vamos a ver lo que es la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Y aquí atrás estaría la aurícula izquierda. De este lado, aquí marcado con este pasante, tenemos la vena cava inferior y la superior. Y si vemos la cara posterior, tenemos la aurícula izquierda con las 4 venas pulmonares y el ventrículo izquierdo.
Importante recordar que las aurículas, el tejido de las aurículas es muy elástico y por eso lo van a notar generalmente colapsado, mientras que el tejido de los ventrículos es más muscular, por eso mantiene más su forma. Y eso lo vamos a ver sobre todo en la histología. Cuando hacemos un corte del tejido cardíaco, vamos a ver la pared ventricular. Es lo que yo quiero que ustedes fijen ahora mismo. La pared ventricular derecha es generalmente 1/3 a 1/4 parte del grosor de la pared ventricular izquierda. Eso es importante no solo cuando veamos tumores, sino cuando ustedes estén evaluando, por ejemplo, hipertrofia concéntrica de ventrículo izquierdo, por hipertensión o por un trastorno congénito. Entonces, siempre deben de ver el grosor de esa pared muscular, que debe de ser de 1/3 a 1/4 parte de la pared del ventrículo izquierdo. Si el ventrículo izquierdo está más grueso de ahí, entonces tenemos que buscar un trastorno en la pared muscular. Vamos a ver que las aurículas, bueno, aquí están un poco cortadas, obviamente, pero las aurículas siempre, creo que en esta imagen se ve mejor, las aurículas van a tener un tejido más elástico, menos denso. Recuerden que la pared ventricular es puro miocardio y por eso lo vamos a ver más grueso. Aquí solo estamos viendo ventrículo izquierdo, aquí estamos viendo válvula, los ostiums y obviamente cuerdas tendinosas. Quiero que enfoquemos nuestra atención en el endocardio. Fíjense que la superficie endocárdica es brillante, es lisa. Y esto es porque acuérdense que el endocardio es un epitelio plano simple, es continuidad del endotelio. Ese epitelio plano simple hace que esa superficie sea lisa, no tenga irregularidades, eso ayuda a que no se formen trombos y hace que cuando la veamos bajo una luz directa, como la estamos viendo aquí, se vea blanco perlada. Bien. Que se vea brillante. Entonces, por fuera, el corazón está revestido por una serosa. Y si se recuerdan, las serosas están constituidas por un mesotelio. Y el mesotelio, recuerden que de nuevo es un epitelio plano simple y que por debajo tenemos tejido conectivo submesotelial. Aquí casi no estamos viendo el tejido adiposo que está rodeando al corazón, pero generalmente tenemos una capa de tejido adiposo que lo está protegiendo. Cuando nos vamos a la histología, vamos a ver lo que ya yo les estaba comentando. Un endocardio, que es el epitelio plano simple con el poco de tejido subendocárdico que vamos a ver ahora en la micro. Tejido muscular cardíaco, que es miocardio. Y luego el pericardio visceral, que también es llamado epicardio. Entonces, histológicamente, ¿qué voy a ver? La capa más interna, un epitelio plano simple, lo estamos viendo aquí. Tejido conectivo laxo. Podemos encontrar en este tejido conectivo, que también llamamos tejido subendocárdico, podemos encontrar fibras musculares lisas, y eso es normal. Eso ayuda en la contractilidad del endocardio y de las válvulas. Y luego vamos a encontrar por debajo del endocardio músculo cardíaco. Este músculo cardíaco se va a caracterizar, el miocardio, se va a caracterizar por, como ustedes conocen, estas células que van a estar unidas. Un permisito. Permisito. Discúlpenme. Como les decía, el músculo cardíaco vamos a ver que está caracterizado por estas células que pueden tener 1 a 2 núcleos que tienen posición central, que le vamos a ver, aunque aquí no lo estoy viendo, es una vacuola de glucógeno alrededor del núcleo que es bastante característico y que tienen en el citoplasma un estriado dado por las sarcómeras. En un ratito le voy a enseñar otro corte.
Pero algo que ustedes recuerden que siempre buscaban en el músculo cardíaco eran estos discos intercalares, que eran la expresión de la unión de dos células cuando se ramificaban, cuando hacían el característico ramificado tridimensional que hacen esas células. Entonces, dentro del esqueleto cardíaco vamos a encontrar las válvulas. Y como ustedes pueden ver, este es el miocardio, esto es el músculo papilar, y a partir de ahí vamos a tener un tejido fibroso y luego vamos a tener la válvula, una de las valvas. Bien, si nos acercamos, vemos que esa valva está constituida de tejido conectivo fibroso, o sea, denso y regular. Y está rodeado del endocardio, perdón, de ese mismo epitelio plano simple. Quiero que lo recuerden porque hay un tumor que se origina de una de estas capas y van a ver ahorita que es idéntico a esta histología y eso es lo que nos ayuda a nosotros a identificarlo. Entonces, tejido fibroso con un epitelio plano simple rodeándolo. Entonces, le hago este recuento por eso mismo, porque dependiendo de la localización o del origen del tumor, la histología nos va a ayudar a identificar el tumor y a identificar su origen. Porque los tumores van a variar dependiendo de si se origina en una válvula o si se origina en el miocardio o si se origina en el endocardio. Bien, pero no me voy a adelantar, no le voy a dañar la sorpresa. Aquí les enseño los discos intercalares, les enseño un poquito de las vacuolas de glucógeno que les avanzaba ahorita y les enseño un corte transversal del músculo cardíaco, porque acuérdense que a veces lo vemos en corte longitudinal y a veces lo encontramos en corte transversal. Entonces, externamente tenemos el epicardio, que el epicardio saben que tenemos que está recubierto por un mesotelio, es lo mismo que el pericardio visceral. Aquí las células están un poquito reactivas, no se ven tan planas como normalmente la vemos, se ven un poquito más elevadas, pero es una sola hilera de células y por debajo tejido conectivo y tejido adiposo. Recuerden que por el epicardio es que van a viajar los vasos que entran al corazón, o sea, las coronarias se ramifican y luego van a penetrar a la masa muscular. Van a estar las grandes fibras nerviosas, van a estar vasos linfáticos, o sea que ustedes cuando vieron ahorita la anatomía del corazón pudieron prácticamente ver expuesto la vasculatura y era porque estaban en la superficie epicárdica. Por debajo, lo que están viendo aquí es el miocardio, o sea, porque este es un corte y lo están viendo desde afuera hacia adentro. Bien, entonces a lo que vinimos. De la histología, no sé si quiere que lo hagamos. Micrófonos, porfa, chicos. Cuidado con los micrófonos. Bien, entonces, nos vamos a los tumores. Cuando yo empecé a repasar para esta conferencia y empecé a leer la prevalencia, por ahí que siempre empiezan los textos, decía prevalencia desconocida. Autopsias en muerte súbita, 0.02%. Grandes series iban entre esos porcentajes ínfimos que ustedes están viendo ahí. Yo decía, Dios mío, ¿de qué yo le voy a hablar a estos muchachos? Si en grandes centros las incidencias de estos tumores son ínfimas, o sea, realmente los tumores cardíacos son sumamente raros como grupo, o sea, si ustedes lo comparan con otros tumores mucho más frecuentes como cáncer de mama, cáncer de pulmón, como melanoma, como osteosarcoma, un tumor cardíaco es una novedad, o sea, es algo rarísimo. Dije, bueno, pero vámonos a este libro. Este es la Biblia, este es el compendio nuestro en el cual la Organización Mundial de la Salud clasifica los tumores benignos y malignos y les va detallando desde su nombre técnico, su nombre coloquial, epidemiología, incidencia, factores de riesgo, o sea, todo lo relacionado al tumor y los va colocando aquí.
Y dije, bueno, vamos a ver qué tiene la WHO para los tumores cardíacos. Y vamos a ver qué yo les puedo llevar de nuevo a los muchachos que les pueda servir para su capacitación. Dije, 3 o 4 tumores como mucho, yo creo que yo puedo encontrar. Yo creo que yo puedo en una hora hablarle de 3 o 4 tumores. Y esta fue mi sorpresa. Me encantaría verle la cara, pero esta fue mi sorpresa. Estos son los tumores que están enlistados en la Organización Mundial de la Salud como que se originan del corazón y del pericardio. Y sí, son todos esos. Todos esos son probables tumores que se pueden originar del corazón y del pericardio. Y no se preocupen, no vamos a hablar de los principales, porque como les dije, aunque hay muchos tumores descritos, la mayoría están poco representados en la literatura. Por ejemplo, por aquí yo sé que hay uno que ustedes conocen muy bien, que son los teratomas. Los teratomas, en conjunto, hay 20 casos reportados en la literatura a nivel mundial. Estadísticas que revisé recientemente. Los leiomiosarcomas son sumamente raros también. Sarcomas sinoviales son aún más extraños. Entonces, son casos muchas veces hasta incidentales en autopsias de personas que tienen muertes súbitas que no se llega a diagnosticar antes de la muerte el por qué esa persona está haciendo una falla cardíaca. Quiero que les quede como mensaje de esta conferencia de que sí, en el corazón pueden haber tumores, sí, muchos son causantes de muerte por falla cardíaca, es una de las principales manifestaciones. Están relacionados a arritmia, están relacionados a taponamiento cardíaco, están relacionados a disnea y no lo pensamos. ¿Por qué? Porque son tan raros que pensamos siempre en lo más común. IAM, una arritmia por trastorno nervioso, o sea, pensamos en lo más común, en lo que las estadísticas nos dicen que tenemos que pensar. Entonces, muchos de estos tumores se han descrito en autopsias, bien, como hallazgos incidentales. Ahora, la buena noticia es que de todos los tumores que están en esa lista y de los que aparecen en el corazón, aproximadamente del 75 al 90% son benignos. O sea que el gran porcentaje de tumores primarios cardíacos son benignos. Sin embargo, es más común cuando aparece un tumor en el corazón que sea una metástasis, 100 veces más común que sea una metástasis a que sea un tumor propio del corazón. Entonces, si por una sintomatología que tiene su paciente, ustedes le hacen una ecografía o una tomografía y detectan unos nódulos como los que yo le voy a encontrar ahorita y encuentran tumores en el corazón, primero piensen, o sea, su orden lógico en una persona de 40, 50 años, que ustedes identifiquen estos hallazgos, su pensamiento lógico tiene que ser, esto es una metástasis, antes de, esto es un tumor primario. Y lo primero que tienen que hacer es identificar de dónde es esa metástasis. Yo les voy a decir ahorita cuáles son los sitios más comunes. Ahora, en cuanto a los tumores primarios, lo interesante en estos tumores es que la frecuencia y el tipo de los tumores varía de acuerdo a la edad. Los tumores pediátricos son completamente distintos a los tumores de adultos y también varían de acuerdo a la localización. Los tumores de las aurículas son diferentes a los tumores de los ventrículos y los tumores de las válvulas son diferentes a los del tejido intramuscular. Entonces, ya con un estudio de imagen, si ustedes encuentran un tumor valvular, ya ustedes más o menos pueden identificar qué tipo de tumor es. Y se puede programar un tipo de procedimiento solamente en base del estudio de imagen. ¿Ok? Entonces, la presentación de hoy está un poco en eso, en identificar con los estudios de imágenes qué tipo de tumor puede ser y que ustedes sean capaces de, en la clínica, poder identificar estos tumores. Bien, entonces,
Este cuadro no es para asustarlos, lo pongo ahí por si alguien quiere tirarle una captura. Este cuadro es del libro de la WHO, es un cuadro resumen de todas las características que ellos describen. Fíjense que hay una columna en donde se describen tumores cardíacos asociados a herencia familiar. Entonces, en contextos de algunos síndromes como esclerosis tuberosa o el complejo de Carney o el síndrome de Gorlin, ahí hay mayor incidencia de tumores cardíacos. Entonces, si ustedes tienen un paciente con esclerosis tuberosa, ojo, hay que hacerle evaluación cardíaca porque muchos pasan desapercibidos y de repente llegan a los 30, 40 años y hacen una arritmia o hacen una muerte súbita, y tenía un tumor cardíaco. Bien, entonces el tumor cardíaco más común es el rhabdomioma. En estos pacientes, fíjense que más del 90% tienen esclerosis tuberosa. Entonces, tienen que cuando tengan estos síndromes pensar en un tumor cardíaco o cuando aparezca este tumor cardíaco pensar en el síndrome. Bien, porque estos síndromes están asociados a otras patologías. Por ejemplo, el complejo de Carney está asociado a síndrome de Cushing. Entonces, tienen que ir haciendo las asociaciones. Entonces, le dejo ese cuadro ahí, sencillamente, como yo les decía en clase, para estudio. Y este, que es un poquito más bonito a los ojos, se lo dejo en vista de la preferencia que tiene cada tumor con la distribución. Como algunos prefieren las aurículas y del lado izquierdo, y otros prefieren el lado derecho, y otros prefieren los ventrículos, pero en el intramuscular, y otros el septum. Entonces, este gráfico me gustó mucho porque como de una forma muy visual te permite identificar la localización de los tumores y de una vez su etiología. Entonces, empezamos describiendo los tumores benignos, que son los más frecuentes. Dentro de los tumores benignos tenemos el rhabdomioma. El rhabdomioma, como ustedes lo pueden ver aquí, este es el corazón, este es el tumor, es un tumor pediátrico. Es el tumor cardíaco más frecuentemente diagnosticado in útero. Muchas veces se puede diagnosticar durante la gestación y la mayoría de los casos se diagnostica por debajo del año de edad. Representa hasta el 90% de los tumores cardíacos infantiles y en muchos casos está asociado a una muerte infantil súbita. Entonces, un niño de meses que de repente hace cianosis y muere, niño que hasta el momento estaba normal y de repente hace cianosis y muere, hay que investigar un posible tumor, o sea, una posible causa cardíaca, y dentro de ellos figura el rhabdomioma. Estuve leyendo de un caso de un niño de 2 años, porque como van a ver, bueno, el niño de 2 años tuvo una muerte súbita, no tenía historia de nada, y como van a ver, estos tumores se mantienen creciendo a medida que el niño se desarrolla. ¿Por qué? Bueno, porque a pesar de que no se consideran reales neoplasias, se un crecimiento activo. ¿Y qué quiero decir con eso? Que no se consideran reales neoplasias, se consideran amartomas. Y si se recuerdan, cuando hablábamos de los amartomas son fallos, son malformaciones en los cuales el está desorganizado. Entonces, como el corazón en estos niños sigue creciendo, se sigue desarrollando, estos tumores también siguen creciendo y se siguen desarrollando y pueden aumentar a medida, o sea, aumentar de tamaño a medida que el niño aumenta. Fíjense que el 90% de estos tumores están relacionados a esclerosis tuberosa, mutación de uno de esos 2 genes, y la incidencia aumenta cuando es el TSC2. Y por el contrario, si es una persona que presenta esclerosis tuberosa, o sea, si ya ustedes saben que tiene esclerosis tuberosa, hay que hacerle estudios para descartar rhabdomioma porque cerca del 60% de ellos puede presentar rhabdomiomas silentes. No todos dan síntomas. Ahora, si son lo suficientemente grandes, pueden dar síntomas obstructivos. ¿Qué significa eso? Síntoma obstructivo puede ser disnea, puede ser sensación de opresión,
puede ser cianosis, puede provocar arritmias o, como ya yo les dije, muerte súbita. Ahora, ¿qué tienen de importante? Que pueden hacer regresión espontánea hasta en el 80% de los casos. Muchos de estos tumores desaparecen también durante el periodo infantil. Así es que si se detectan, lo que estuve leyendo es que lo que se recomienda es que se le dé un seguimiento hasta ver cuál es la mayor regresión que va a ocurrir y luego entonces remover quirúrgicamente lo que no se ha logrado regresar, para de esa forma no eliminar más del tejido muscular o del tejido, porque son tumores del músculo, o sea, de la masa intraventricular, de la masa muscular. Entonces, lo que se hace es esperar a ver qué tanto él va a regresar para tratar de eliminar lo menos posible. Entonces aquí, bueno, estas 2 estrellitas eran preguntitas para ustedes, pero ya le dije lo que era amartoma y vamos a ver si alguien se acuerda cuál era el origen. Rhabdo, ¿qué tipo de células forma? Rhabdo, ¿células de qué linaje? Ya le dije que eran células musculares, pero ¿qué tipo de músculo? Estriado. Músculo estriado. Muy bien, entonces son células estriadas. Quiero que vean aquí el tamaño. Este es un caso, es el mismo caso. Miren cómo va evolucionando. El tamaño que logra a la 32ª semana de gestación y a la 35ª semana de gestación. Bien, entonces recuerden que estos son casos progresivos, pero que pueden empezar a regresar y que la cirugía se valora para aquellos casos que no hay regresión o que los síntomas obstructivos están provocando, no molestias, pero están provocando daños. Bien, de nuevo, tumores benignos, pero que pueden causar muerte. Ahora, lo mío, macro. Perdón. La mayoría de estos tumores son múltiples y eso complica la cosa. Entonces, aquí ustedes pueden ver que hay un tumor. Este es ventrículo derecho, ventrículo izquierdo y este es el septum. ¿Ok? Entonces, aquí ustedes pueden ver que hay un tumor. Aquí hay otro y aquí hay varios. Lo mismo aquí. 1 es el mismo, listo. 2, 3, 4 y 5. Entonces, hasta el 90% de estos tumores son múltiples y eso complica el pronóstico. Entonces, ahora sí. Vamos a ver este videíto. Quiero que traten de identificar los tumores. Okay, el más grande. Aquí están los otros. Miren este aquí sobre una válvula. ¿Lo ven cabalgando? La pared del ventrículo, pero está ahí sobre la válvula. Entonces, macroscópicamente vamos a encontrar estos tumores que no están encapsulados, porque acuérdense que es una proliferación de células musculares dentro del mismo miocardio y van a tener una superficie, como vemos, el músculo gris blanquecina, firme, en áreas puede incluso verse un poco como arremolinada. Como les dije, pueden aparecer tumores múltiples, como estamos viendo aquí. Esto es un corazón pequeñito, pero podemos ver tumores múltiples. Y en la micro es sumamente característico encontrar estas células. Vamos a encontrar estas células que tienen son bien grandes y van a tener el citoplasma transparente, lo que nosotros llamamos vacuolado, o sea, lleno de vacuolas porque está lleno de glucógeno. Y el núcleo tiene forma como de araña y por eso se llama células en araña o spider cells. Y aquí lo ven, aquí un acercamiento, esta me gusta más. Y este aspecto de células en araña, esas prolongaciones que salen como desde el núcleo, se lo dan los miofilamentos, o sea, los filamentos contráctiles de ese rhabdomioblasto que no logró organizarse para formar las sarcómeras, va a formar ese entramado
y va a formar como esa arañita. Entonces, esas son las células características. Esto, por cierto, es una tinción de PAS, que es lo que me va a permitir a mí ver esos miofilamentos. Estos tumores, como tienen diferenciación muscular, van a ser positivos para desmina. Así es que si yo tengo duda, aunque la histología es muy característica, yo le puedo hacer una inmunistoquímica para desmina, que es un marcador de diferenciación muscular, y me va a marcar sin ningún problema. ¿Alguna pregunta sobre ese tumor? Entonces, ese es el tumor más frecuente en los niños, rhabdomioma, el de las células en araña. Ahora nos vamos al de los adultos, el mixoma. El mixoma es un tumor, es el más común de todos los tumores cardíacos. Sin embargo, a pesar de que es el más común de todos los tumores, en Islandia se hizo un estudio que duró 25 años recolectando data y solamente se identificó una tasa de 0.11 pacientes por 100.000 habitantes. O sea que fíjense que no es para nada común. Les comento que en toda mi carrera yo nada más he visto 2 casos. Es un tumor que afecta principalmente mujeres. Mire, 70% de la afectación es a mujeres en edad media, 50 años, 60 años, y el 90% son tumores esporádicos. Sin embargo, puede estar asociado a síndromes familiares cuando se asocia a una de estas 2 mutaciones, el síndrome de McCune-Albright o el complejo de Carney, como yo le dije ahorita. Interesante que el 90% de los tumores aparecen en aurícula y el 80% del lado izquierdo, así es que ya ahí ustedes tienen una pista. Son tumores auriculares y del lado izquierdo. Tienen un origen en la célula mesenquimal, acuérdense que esa es una célula pluripotente o multipotente realmente, y tienen una predilección de surgir cerca de la fosa oval. Entonces, este es un caso en el cual vemos una marcada cardiomegalia. Este es un muchacho joven, si mal no recuerdo, de unos 19, 20 años. Y vamos a ver la silueta cardíaca y miren el gran tumor que presenta. Y aquí lo podemos ver. Estos son los ventrículos y aquí están las aurículas. Miren el gran tumor que presenta aquí. Quiero que vean con mucha imaginación que él tiene como un pequeño pedículo. No sé si lo pueden distinguir. Este es otro tumor. Y este estaba, lo que están señalando es el punto de implantación aquí en el septum. Y este es otro, ya este está del lado izquierdo. Miren aquí cómo se ve pediculado, se ve como polipoide, si se recuerdan, cómo se vean los pólipos. Y aquí se ve en la exéresis, en la extracción. Entonces, creo que les tengo, bueno, antes de eso, una macro. Aquí tenemos la aurícula abierta, aquí tenemos una masa, se puede ver como un nódulo. Generalmente, como les decía, pediculado, de base ancha. La consistencia es gelatinosa, es blando. Cuando ustedes oigan los términos mixoide o mixoma, son tumores blandos que tienen una superficie como que parece una gelatina dura. Bien, como si fuera una gelatina cuando está bien cuajada. Ok. La superficie, si se fijan, es lisa, es brillante, es suave y puede tener áreas de hemorragia, pero eso es por el roce, por el trauma de la misma circulación. Entonces, microscópicamente, lo más característico es el abundante estroma que presenta. Ese estroma está cargado de proteoglucanos y glucosaminoglucanos. Eso es lo que lo hace mixoide, lo que lo hace blando.
Bien, recuérdense que cuando hablamos de un tejido blando decimos que tiene mucha matriz. Entonces, esto es un tumor que tiene mucha matriz. Y vamos a ver las células de este, que es lo que está proliferando en este tumor, que son unas células alargadas que característicamente se van a teñir con este marcador CD34. Las voy a acercar, las van a ver ahí. Son unas, quisieran parecerse como a fibroblastos. Recuérdense que tienen un origen mesenquimal. Bien, entonces son células que tienen unos extremos puntiagudos, con esos núcleos redondos. No hay atipia, no hay mitosis atípicas, eso es un tumor benigno. No hay metástasis, no hay nada de eso. Y la matriz que lo rodea es esa matriz blanda, mixoide, como yo les dije, gelatinosa, que se ve en la microeosinofílica. Entonces, aquí les dejo este videito. ¿Por qué? Quiero que entiendan este término, wrecking ball. ¿Qué significa? Miren el video. Miren lo que el tumor le está haciendo a la válvula. El choque que el tumor le hace a la válvula. Las principales manifestaciones del tumor están relacionadas a ese daño. Por eso se llama efecto de bola de destrucción. El wrecking ball es lo que se utiliza para destruir los edificios, ¿verdad? Entonces, vamos a tener daño valvular, vamos a tener dificultad respiratoria, puede haber síncope, incluso puede haber muerte súbita, aunque es más raro. Aquí están las manifestaciones. Ahora, hay algo que sucede y que es muy interesante, lo voy a dejar ahí. Y es que estos pacientes pueden tener síntomas constitucionales como fiebre, malestar general, dolor corporal, mialgias, artralgias, pérdida de peso, Raynaud's, dedos en palillos de tambor. Y ustedes dirán, pero ¿cómo se relaciona eso con un tumor cardíaco? O sea, realmente no se le encuentra una relación. Pues resulta que esas células se comprobó, se sabe que producen mediadores inflamatorios como interleucina 6 y factor de necrosis tumoral, interferón gamma. Y eso provoca todos estos síntomas constitucionales que muchas veces al paciente se le ha diagnosticado incluso hasta con una enfermedad autoinmune que no, o sea, como que no se le encuentra un foco preciso. Y es porque estas células están produciendo esos mediadores y están provocando todos estos síntomas. Fíjense que hasta el 90% de los pacientes van a tener esos síntomas constitucionales. Otro fenómeno que puede provocar el choque constante de ese tumor, un tumor que es blando, como una gelatina, imagínense usted una gelatina moviéndola y moviéndola y moviéndola, es que pueden desprenderse fragmentos en uno de esos movimientos hacia la circulación general. Acuérdense que esto es lado izquierdo, aurícula, y esto está chocando con la válvula y esto puede desprenderse hacia la circulación general. Entonces se pueden embolizar. Y aquí en la otra imagen ustedes van a ver un émbolo en las ilíacas. Entonces pueden haber manifestaciones tromboembólicas en miembros inferiores, en sistema nervioso central. Y si esto está entonces del lado derecho, pueden haber tromboémbolos en pulmones. Y eso pudiera entonces ser también catastrófico. Bien, aquí les dejé este videito para que vean la extracción y ustedes van a ver la macro de una vez, se ve muy bonita. Es bien breve. Un tumor bien grande, fíjense, lo retiran con el poquito de aurícula y miren el pedículo. Fíjense esa consistencia, como una gelatina. Y eso es por la gran cantidad de mucopolisacáridos que tiene esa matriz. Bien. Otro tumor interesante, fibroelastoma papilar. Este tumor
aparece en las válvulas. Ya este es un tumor enteramente de válvulas, es el más frecuente en las válvulas, no tiene predominio de sexo, aparece generalmente entre la sexta y la séptima década. Y aquí hay un poquito de discusión. ¿Es esto algo reactivo? ¿Es esto un amartoma o es una neoplasia? Los que están con la corriente de lo reactivo dicen que estas lesiones aparecen generalmente después de procedimientos cardíacos, aparecen en personas que tienen daño valvular, personas que han tenido fiebre reumática, personas que tienen cardiomiopatía hipertrófica y que aparecen como una consecuencia de ese daño crónico. Entonces, que puede ser como algo reparativo de ese daño valvular y que aparece esa lesión. Los que van hacia la tendencia de las neoplasias han podido comprobar, y esto es un estudio 2020, que hasta el 80% de los casos que se estudiaron tienen una mutación en el oncogen KRAS. Y esto demuestra que son reales neoplasias. Entonces, nada. Ustedes saben que hay muchas veces teorías. A medida que ustedes vayan entonces ya avanzando, ustedes van a elegir cuál de las dos ustedes van a considerar, pero yo se las expongo ambas. Dependiendo del tamaño y de cuál de las válvulas afecten, estos tumores pueden ser sintomáticos o no sintomáticos o asintomáticos, y una de sus principales consecuencias puede ser la embolización. Estas células que originan el tumor tienen origen endocárdico. ¿Por qué? Las van a ver ahora. Miren qué belleza, se ve ese tumor y con lo que lo correlacionan para que lo recuerden es con las anémonas del mar. Entonces, siempre que yo pienso en el fibroelastoma papilar, yo pienso en Nemo, en la película Finding Nemo, porque este tumor, si se fijan, tiene un pequeño tallo y luego tiene unas proyecciones papilares y se describe, miren, como que si se coloca en solución salina, se pueden ver como estas papilas se mueven como lo hacen las anémonas. Este es un poquito de la válvula que fue retirada, un poquito de del pedículo y el fibroelastoma. Entonces, histológicamente, ¿qué voy a encontrar? El mismo material de la válvula, lo que yo les decía ahorita. Tejido fibroso denso, revestido por ese endotelio. Por eso muchos autores piensan que esto es reactivo, que esto es algo secundario a un trauma, secundario a un daño valvular, en el cual el tejido, tratando de recuperarse, pues forma estas proyecciones papilares. Quiero que vean el tallo, cómo está formando esa papila, y vean que ese epitelio que le está recubriendo es completamente inocente, es un endotelio, un endocardio, un epitelio plano simple, completamente normal. Me voy a acercar, lo voy a ver, núcleos inconspicuos, completamente benigno. Bien, y fíjense que el estroma es fibrocolagenoso denso, que prácticamente ni vasos hay, es un tejido completamente benigno. Esto es muy fácil de retirar, se retira quirúrgicamente, no trae consecuencias. Si la válvula estaba previamente dañada, pueden recurrir y como yo les dije, una de las pocas complicaciones que tienen estas lesiones es que puedan embolizarse y que puedan entonces causar trastornos tromboembólicos, por ejemplo, en sistema nervioso o en el pulmón. Entonces, otros tumores rarísimos, pero que aparecen, solamente los voy a mencionar. Hemangiomas. Bueno, el corazón surge de un vaso, así es que, y de por sí tiene muchos canales vasculares, entonces los hemangiomas pueden aparecer. Acuérdense que los hemangiomas son tumores de vasos. Vamos a encontrar una masa que puede aparecer prácticamente en cualquier parte del corazón, aurícula, ventrículo, septum, pericardio, endocardio, en cualquier parte del corazón, no importa, puede ser pequeña, mediana, grande. Síntomas, depende del tamaño y depende de la localización. Mientras más grande sea,
por ejemplo, si está en el ventrículo, puede provocar arritmias, puede provocar obstrucción al flujo de salida y eso va a dar disnea, opresión, trastornos obstructivos como los que les dije ahorita. Se pueden observar en los estudios de imágenes. En la macro se va a ver como esta lesión rojiza, como todos los hemangiomas, delimitada pero no encapsulada o finamente encapsulada. Y cuando yo le haga la micro, miren ahí, este es el miocardio. Cuando yo le hago la micro, lo que voy a ver son espacios vasculares dilatados, tapizados por endotelio, que no es maligno. Puedo asimismo encontrar sarcomas de Kaposi, puedo encontrar asimismo, que ustedes saben que está más relacionado a pacientes inmunocomprometidos, pero bueno, no me voy a adelantar. Este otro tumor, fibroma, el hemangioma es de adultos, pero el fibroma es de niños. Es el segundo tumor pediátrico más frecuente en niños después del rhabdomioma. Es sumamente raro, pero es el segundo más frecuente. Y si ustedes se fijan, es un tumor bastante grande, tiende a aparecer en la pared cardíaca. Su nombre lo dice, fibroma, no tiene formación de músculo como el rhabdomioma, sino que tiene, miren el tricrómico, tejido conectivo. Son fibroblastos o miofibroblastos que proliferan y abrazan al miocardio. Dependiendo de la edad del paciente, pueden ser con muchas células, y se llaman celulares, o acelulares, como este, que lo que tiene es mucho colágeno. Aquí tienen dos tipos, uno masivo, este causó la muerte, y este otro más pequeño. Pueden ser incidentales también en autopsias por cualquier otra cosa, si no son muy grandes. Y este último lipoma, este fue ya en una resección y este fue en una autopsia, este fue incidental. El lipoma, al igual que en cualquier otra parte del cuerpo, es un tumor de tejido adiposo maduro. Y nada, puede aparecer en el pericardio o en el miocardio menos frecuentemente. Y de nuevo, dependiendo del tamaño, puede causar síntomas obstructivos o puede causar arritmias. Pero generalmente no causan problemas, son pequeños y son incidentales. Pero, de nuevo, cuando ustedes tienen una masa cardíaca, ustedes tienen que pensar en todo ese listado que puso la WHO, que puso la OMS, para ustedes poder hacer un diagnóstico diferencial. Y al final, el diagnóstico definitivo se lo da el patólogo cuando vea las células al microscopio. Entonces, para esta última parte, les comento sobre los tumores malignos. Y aquí entonces ya la cosa se pone más fácil, porque si los benignos son escasos, los malignos son aún más escasos. Los tumores malignos representan menos del 10% de todos los tumores del corazón, o sea, los primarios cardíacos, menos del 10% del corazón. Y dentro de ellos tenemos los sarcomas, que son los más frecuentes por mucho. En segundo lugar, están los linfomas, que representan del 1 al 2% de los tumores malignos cardíacos. O sea, los sarcomas representan más del 98% de todos los tumores cardíacos. Y podemos encontrar teratomas malignos. Los teratomas, que yo sé que son tumores de interés para ustedes, como no los voy a mostrar y solamente mencionar en este momento. Como les dije ahorita, hay apenas 20 casos reportados en la literatura mundial. Son tumores sumamente raros, tienden a aparecer en la línea media, o sea que son tumores de los septums. Pueden ser benignos, cuando todos los elementos que estamos viendo son maduros, o pueden ser malignos. Generalmente ahí están mezclados o con un carcinoma embrionario o con un tumor del seno endodérmico, similar a lo que veíamos en los tumores de ovario y a lo que veíamos en los tumores de testículo. Son agresivos cuando son malignos, pero es tan poca la literatura que existe que pues los casos se manejan casi individualizados. Y bueno, pues hasta ahí con los teratomas. Entonces, les voy a contar que el sarcoma más frecuente en el corazón, por supuesto, es el angiosarcoma. Este tiene una predilección 2-1 por los hombres.
más o menos cuarta, quinta década, aurícula derecha y puede afectar al pericardio. O sea, afecta aurícula y pericardio en continuidad. Esta afectación pericárdica va a ofrecer los síntomas más característicos de esta enfermedad, que son efusión pleural, o sea, derrames pleurales, dolor pleurítico, sensación de malestar, fiebre, dolor torácico, y eso es lo que generalmente lleva al paciente al médico. Cuando ustedes tengan un paciente con una efusión pleural que no identifican la causa, pues obviamente dentro del workup que le van a hacer van a estar los estudios de imágenes y podrían identificar una de estas lesiones. Bien, de hecho yo creo que este caso, si mal no recuerdo, es de un paciente que finalmente falleció porque o sea, estaba en estudio, estaba en investigación por una efusión pleural. Y cuando se detectó finalmente la lesión, ya era muy tarde. Son tumores que tienen muy mal pronóstico. La sobrevida es cerca de los 30 meses. Responden muy mal a la quimio, a la radio y a cualquier cosa que ustedes le den. Y al momento del diagnóstico, la gran mayoría, el libro describe el 90%, ya tenía metástasis al hígado y al pulmón. O sea que de eso se relaciona, o a eso se relaciona el mal pronóstico. Entonces, aquí les enseño las macro. Esta macro está espectacular. Aquí podemos ver un corte y podemos observar la característica afectación de la aurícula derecha. De nuevo, acuérdense, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Lo pueden, si se les olvida, busquen el grosor. Siempre ventrículo derecho más delgado que el ventrículo izquierdo. Incluso en los mismos músculos ustedes se dan cuenta que los del ventrículo izquierdo siempre son más gruesos que los del derecho. Y aquí ustedes ven este tumor. Fíjense que desde la macro ustedes se dan cuenta que esto es un tumor maligno. Compárenlo con los otros que hemos visto, que eran una superficie lisa, bien delimitada. Aquí estamos viendo una superficie irregular, una superficie que se ve infiltrativa. Miren cómo ustedes no pueden distinguir dónde termina el tumor y dónde empieza el corazón, sobre todo en esta zona de aquí. Miren que tiene áreas de necrosis, hemorragia, desprendimientos. En áreas forma como esas papilas, como esas proyecciones, esas granulaciones, que eso también puede embolizarse, puede ir a la circulación, en este caso iría a la circulación pulmonar, y ahí puede causar no tan solo obstrucción, sino neumonitis, porque eso es un material extraño en el pulmón que va a generar un foco de inflamación. Entonces, histológicamente, como cualquier otro angiosarcoma que yo pueda encontrar en otra parte del cuerpo, voy a ver una neoplasia mesenquimal, porque acuérdense que los vasos tienen origen mesenquimal, maligna, con unas células marcadamente atípicas, con mucho pleomorfismo, hipercromatismo, nucleolo prominente, multinucleolos. Voy a ver que, miren el pleomorfismo, la binucleación. Voy a ver que ellas están tratando de formar vasos. Si se fijan, ellas están tratando de formar el epitelio plano simple que forman en los capilares. Miren, están como alargadas y están tratando de formar vasos, pero obviamente están marcadamente atípicas. Y ustedes pueden ver incluso que esos vasos tienen eritrocitos en su interior. Eso es muy característico porque eso les habla de la naturaleza vascular. Pero son lesiones marcadamente atípicas. Bien. Y si tengo duda, ¿será esto un angiosarcoma? ¿Será esto un fibrosarcoma? ¿Será esto un sarcoma sinovial? Pues le voy a hacer inmunistoquímica. Y el marcador, hay varios marcadores, pero puedo hacer CD31 o CD34, que son marcadores de vasos, y entonces voy a ver que las células me van a marcar. Bien. Y ya ahí no hay duda. Ya eso es un angiosarcoma. Bien, por el lado pediátrico, tenemos que el tumor maligno más frecuente es el rhabdomiosarcoma. Así como el rhabdomioma era el más común benigno,
el rhabdomiosarcoma es el más común maligno. Sigue siendo un tumor muy raro. Miren que se lo puse ahí. Muy, muy, muy raro. Miren la característica de ese tumor. Obviamente van a haber síntomas obstructivos, arritmia y muerte súbita. Y al momento del diagnóstico pueden haber metástasis a pulmón, ganglio, sistema nervioso y otros órganos. Incluso se describe a tubo gastrointestinal, riñón, etc. Ahora, a diferencia del rhabdomioma, que estos eran niños pequeños, infantes, 1 año, 2 años, este tiende a afectar más adolescentes, jóvenes, 12, 14, 15 años. Entonces tienen que tenerlo pendiente porque estos son niños un poquito más grandecitos, los rhabdomiosarcomas. Bien, no encontré ninguna asociación con síndrome familiar, o sea que no está asociado a alteraciones genéticas que yo pudiera encontrar, por lo menos. Y lo característico en la imagen microscópica es que yo voy a encontrar rhabdomioblastos, pero ahora malignos. Ahorita los veíamos, ¿se acuerdan? Las células en araña, los spider cells. Ahora voy a encontrar estas células que no se parecen en nada a los spider cells que vimos ahorita. Parecen unas células mesenquimales como en renacuajo. Incluso, si se recuerdan en patológica que hablábamos las células en raqueta, las famosas células en raqueta que nunca la veían. Las células en raqueta están aquí, se pueden ver. Y se tiñen igual con marcadores de origen muscular. Así es que si yo le hago una desmina, que creo que aquí sale, me van a marcar. Y ya eso me ayuda en el diagnóstico. Entonces, para terminar, acuérdense que la capa más externa del corazón... me falta algo, perdónenme. Los tumores más comunes en el corazón son las metástasis. Son las metástasis. Y miren este corazón. Si ustedes ven algo así, si ustedes en un estudio de imagen ven un corazón que tiene más de un nódulo, en un adulto, si es en un niño y tiene más de un nódulo, piensen en un rhabdomioma. Pero si ustedes están en un adulto, 40, 50, 60 años, y ustedes ven un corazón que tiene múltiples nódulos, piensen inmediatamente en metástasis. Porque las metástasis son las que generalmente dan esas lesiones como en estallido, como en metralleta. Bien, que como que en salpicadura también se describen. Entonces, las metástasis pueden ser pericárdicas, endocárdicas o intramurales. Todo depende de cómo sea la diseminación. ¿Y de dónde se originan? Que se lo prometí ahorita. ¿De dónde se origina? Pues hasta la mitad de los casos son de origen pulmonar, por cercanía. Sencillamente por cercanía. En la mujer, de las mamas, y en el hombre, del esófago. Ahora, uno de los tumores que más predilección tiene por el corazón es el melanoma. Pero también podemos encontrar linfomas y otros sarcomas, que ahora se los voy a enseñar. Y también hay un tumor que presenta una predilección por caminar hacia el corazón, y ese es el riñón. Y ahora se los voy a enseñar. Entonces, puede darse una extensión directa, más que una extensión hematógena, o sea, que llegue por la circulación, que llegue una extensión directa a través de la vena cava inferior de tumores que vengan del hígado, o sea, que crezcan directamente por la vena cava inferior, que hagan como si fuera un fenómeno tromboembólico, o que vengan del riñón. ¿Ok? Entonces, se lo enseño ahora. Esto que está aquí es un PET scan, que acuérdense que va a marcar las regiones hipermetabólicas del tumor. Acuérdense que esto utiliza el efecto de Warburg, si se recuerdan, uno de los hallmarks que estudiamos, en donde vamos a ver las lesiones hipermetabólicas. Aquí vemos 2 lesiones que están marcadas, ¿verdad? Entonces, eso corresponde a algo como esto. Obviamente, este tiene más lesión. Esto es un melanoma, una extensión de un melanoma. El melanoma produce melanina, un pigmento pardo negruzco. Fíjense cómo el corazón está lleno completamente de melanina, completamente. Y en la micro, lo que yo voy a encontrar entre los cardiomiocitos es la presencia de estas células con ese núcleo como prácticamente azul oscuro,
con un pigmento marrón negruzco en el citoplasma. Y esa es la infiltración del melanoma al corazón. Estos otros ejemplos, miren cómo está ese corazón masivamente infiltrado por todas esas metástasis. Se cree que hasta el 10% de los pacientes que tienen diseminación sistémica de tumores, ya en las fases finales de la enfermedad, van a tener infiltración cardíaca. Ahora, ¿qué pasa? Que estos pacientes no se operan y estos pacientes generalmente ya están en estadios terminales. Entonces, son pacientes que no hay una conducta desde el punto de vista, muchas veces son asintomáticos, se están tratando ya por otras manifestaciones. Si ustedes tienen un paciente que tiene cáncer y que presenta un nódulo como este, pues se han descrito casos de cirugías en la cual se puede retirar. Si la enfermedad primaria está controlada, o sea, si el cáncer primario está controlado, no hay enfermedad primaria, no ponen un cáncer de mama, por ejemplo, un cáncer de colon, y no queda evidencia de ese cáncer, nada más tiene esa metástasis, se puede pensar en retirar la enfermedad metastásica. Pero si ustedes tienen una enfermedad como esta, ya ese paciente muchas veces entra en cuidados paliativos, o sea, en cuidados ya de soporte, porque ya no responden adecuadamente. Bien, entonces, este caso era una metástasis de un carcinoma de pulmón. Entonces, cuando nosotros hacemos los cortes, lo que vamos a ver son esas glándulas que al principio, si yo estoy haciendo una autopsia y no me dan más datos o yo no estoy viendo el pulmón, si nada más me dieran eso, yo probablemente no supiera de dónde es. Entonces, yo le puedo hacer una inmunistoquímica y yo puedo, con un marcador de pulmón como TTF1, yo puedo identificar que eso es pulmón. Bien, y ponerle mi diagnóstico. Este que está aquí es un melanoma y este que está aquí, si mal no recuerdo, era una metástasis de una mama. Entonces, las metástasis pueden abrazar el corazón, como en este caso, ahí se ve, y eso provoca síntomas de taponamiento cardíaco, porque el corazón no puede distenderse. Pueden formar un nódulo único o pueden incluso obstruir la luz cardíaca y entonces también provocar síntomas obstructivos. Y esto era lo que yo le decía del riñón. El riñón tiene esa predilección por crecer dentro de la vena cava inferior y llega al corazón. Entonces, en este ejemplo, en este caso que encontré, para mostrárselo a ustedes, encontré en esta aurícula derecha el tumor. Aquí lo ven con el PET, que se ve más bonito, y esta representación tridimensional. El tumor producto de una diseminación de un carcinoma de células renales, de riñón. Él creció por la vena cava inferior, llegó hasta la aurícula derecha y ahí se implantó. Bien, entonces eso es algo, una particularidad de los tumores de riñón y que también lo pueden hacer algunos tumores de hígado. Crecer dentro de la vena. Bien, ahora sí, para terminar, les decía que el corazón está rodeado de una serosa, del pericardio visceral. Y aquí también pueden aparecer tumores. ¿Tumores como cuáles? Tumores benignos. El más común es el tumor fibroso solitario. Es como un fibroma y su peor problema es que es una masa que causa obstrucción y comprime el corazón y causa síntomas obstructivos y puede también causar derrame porque causa roce entre las membranas y ese roce provoca derrame pericárdico. Ahora, lo más impactante es el mesotelioma pericárdico. El mesotelioma pericárdico es rarísimo también. Se considera que constituye el 3% de los tumores cardíacos y pericárdicos. Y en general, solamente el 2% de todos los mesoteliomas. Recuerden que el mesotelioma más común es el pleural. En el mesotelioma pleural está muy bien establecida la asociación con asbesto, que acuérdense que hay un fenómeno inflamatorio crónico, que eso desarrolla una hiperestimulación mesotelial y esas células mesoteliales sufren mutaciones y entonces viene el mesotelioma. Acuérdense que aunque diga OMA, es maligno y créanme que este maligno de verdad sumamente agresivo con muy, muy mal pronóstico. Sin embargo, en estos tumores, aunque algunas series
hablan de una asociación con el asbesto, en otras la asociación no está tan clara. Entonces, por eso le puse ese signo de interrogación ahí, porque eso todavía está en debate. Entonces, incluso la misma Organización Mundial de la Salud, en el libro que les mostré, pone que solamente se ha podido demostrar aproximadamente un 14% de asociación con el asbesto. Pero se lo pongo ahí para fines de estudio. Afecta predominantemente hombres en la quinta década de la vida, y cómo se va a presentar en la clínica, cómo le va a llegar a ustedes, es con un derrame pericárdico y con un taponamiento cardíaco. Entonces, cuando ustedes le hagan los estudios de imágenes, ¿qué van a buscar? ¿Cómo lo van a identificar? De la misma forma como lo van a identificar en el pulmón. Van a buscar nódulos. Esos nódulos que ustedes ven en la superficie pericárdica, en este caso están en la superficie visceral, porque todo eso que se ve blanco es el líquido. Bien, entonces estos nódulos que están aquí es lo que les va a llamar a ustedes la atención. Y si le hacemos la biopsia, lo que vamos a encontrar son las células mesoteliales malignas, atípicas, con pleomorfismo, hipercromatismo y todas las criterios de atipia que ustedes conocen. Recuerden que las células mesoteliales son de origen mesenquimal. Entonces, ellas pueden diferenciarse por una vía epitelial o por una vía sarcomatosa. Este es un tumor epitelioide porque él decidió formar células epitelioides, pero también puede formar células mesenquimales y entonces hace lo que se llama un mesotelioma maligno sarcomatoide. Sin importar la diferenciación, tenemos marcadores de inmunistoquímica como la calretinina, que nos va a marcar esas células y nos va a decir, sí, esto es un mesotelioma. Bien, y nos va a dar el diagnóstico. Entonces, hasta aquí mi presentación. Yo les dejo dos de las referencias que utilicé en el día de hoy. La primera, el libro de la WHO. La Organización Mundial de la Salud, para los que estén interesados, tiene esta serie de libros de todos los aparatos en donde va a recoger todos los tumores, tanto benignos como malignos. Son muy útiles para patólogos, pero también para los especialistas en cada una de sus áreas. Por ejemplo, está el de ginecología, este es el para los especialistas que trabajamos tórax, está también para aquellos que trabajan genitourinario, porque resume todo lo que es tumores. No maneja terapéutica directamente, pero sí las características clínicas epidemiológicas de los tumores, y yo creo que cada especialidad debe por lo menos tener el de su especialidad. Y luego ustedes todos los que pasan por mi asignatura conocen esta página. Yo creo que no puede tener un mejor eslogan: Find Pathology Information Fast. Ahí están todos estos tumores bastante bien explicados y están todas las características que ustedes pudieran necesitar si quieren volver a estudiar eso. Y ósmosis, ¿qué nos puede quedar? De verdad que ahí le dejo un pequeño resumencito que sé que le puede ser muy útil para ustedes. Y sin más, dejo abierto a preguntas. Perfecto. Ahora, muchas gracias. Queremos que preguntas. Los chicos no quieren hablar por el chat. Yo las voy haciendo. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, lo que yo tengo preguntitas que sí. Entonces sí, pues muy avanzando. En cuanto a usted en una parte de la diapositiva habló de las localizaciones más frecuentes, si era ventrículo, si era aurícula, derecho e izquierdo. ¿Quieren saber si esas localizaciones son un patrón a seguir o puede darse el caso de que se pueda romper ese patrón? De que uno que salga en el de izquierdo pueda aparecer en el derecho, aunque sea de forma rara. Fíjate que, por ejemplo, los mixomas, 80% son izquierdos, pero una de las imágenes que yo le mostré era derecho. Entonces, las estadísticas están para decirnos qué es lo más frecuente, pero los tumores no leen los libros. Y entonces, uno conoce las estadísticas para uno seguirlas, para uno más o menos orientarse,
pero uno tiene siempre que tener la mente abierta. Acuérdense que yo siempre le digo a ustedes, en medicina 2 y 2 suman 18.74 elevado a la tercera. Los patrones se rompen. Las características micro varían en base a factores. Tú no sabes si ese paciente fue irradiado, porque tal vez él se le olvidó decirte que en la niñez él tuvo un linfoma de Hodgkin y le dieron radioterapia al pecho. Y entonces sus células recibieron esa irradiación y ese mixoma que tal vez tuvo ahí desde que nació, recibió esa irradiación. Y ahora yo estoy viendo esas células atípicas, pero sigue siendo el mismo mixoma que estuvo ahí desde siempre. Entonces, en medicina los patrones cambian. Las estadísticas les van a ayudar a identificar lo más frecuente, pero siempre va a haber un grupo de cosas que se te salen de las estadísticas. Acuérdense que las estadísticas se hacen con la campana. El 80% de las cosas te caen en la campana, pero tú tienes los extremos de la campana que te van a caer afuera. Entonces sí, se salen de los patrones. Ahora, por ejemplo, el rhabdomioma. Por el origen celular, son células musculares. Entonces eso siempre tú lo vas a encontrar donde hay músculo, que es ventrículo. ¿Que pueden aparecer en aurículas? Sí, pero la proporción de músculo en la aurícula es tan poca que la posibilidad es mínima. O sea que, en base a eso, por ejemplo, el fibroelastoma papilar, ese es un tumor de válvulas. No te va a aparecer en el miocardio, en la pared muscular, por ejemplo. Te puede aparecer en la válvula atrial, o en la trituspidia, en la mitral, en la aórtica, pero generalmente en cercanía con la válvula. Bien. Doctora, hay una pregunta en el chat. Alguien pregunta que cuál sería el que se puede considerar más agresivo y con peor pronóstico. Bueno, de los malignos, depende. El más frecuente tumor maligno en el corazón, oigan la palabra que usé, en el corazón es la metástasis. Y entonces cuando aparece una metástasis cardíaca ya es de muy mal pronóstico porque significa que ese tumor generalmente ha hecho diseminación sistémica. Entonces eso tiene muy mal pronóstico. Ahora, primario cardíaco es el angiosarcoma. Y como yo les dije, el pronóstico es muy pobre. Yo estuve revisando la literatura para actualizarme y el máximo que yo vi de sobrevida fue 38 meses. Pero habían estudios que iban desde un mes hasta esos mismos 38 meses, pero en promedio menos de un año. O sea que es un pronóstico muy malo, muy, muy malo. Okay. Es un tumor que infiltra la pared cardíaca, que infiltra el pulmón, que provoca taponamiento, provoca hemorragia, pericarditis. Es un tumor muy agresivo y responde muy poco. Y la cirugía tiende a ser muy agresiva porque tiene que ser muy amplia. Ok. Otra preguntita que me mandaron, doctora, es que si hay alguna clasificación que se pueda decir que es más común aquí en el país, según su experiencia, y si puede variar por zona o por área, o si en verdad no hay ninguna predisposición en cuanto a esa parte. Mira, yo estuve hablando, a propósito de esta charla, yo estuve hablando con compañeros, porque como yo les dije, en mi carrera profesional, no le voy a decir cuántos años en esto, porque entonces me delato la edad. En mis años en esto, yo he visto 2 mixomas. Okay. Y un fibroelastoma papilar. He visto 3 tumores cardíacos. Y yo trabajaba en un centro que manejaba alto volumen de eso. Y estuve conversando con otra persona que también trabaja en un centro de alto volumen donde se maneja mucha patología cardíaca y me dice que más o menos sus estadísticas están iguales. Los tumores más frecuentes, lo que más se ve es mixoma en todas partes del mundo. Ese es el tumor más frecuente. La mayoría de los tumores cardíacos o pasan desapercibidos o no se operan. Entonces al patólogo no le llegan. Si no causan síntomas, pasan desapercibidos.
Sí, a veces aparecen en autopsia como incidentalomas, o sea, como lesiones incidentales que nunca dieron síntomas en la vida. Y entonces eso de nuevo al patólogo tampoco le llega. Ok, doctora. Bueno, por el chat no me han enviado ninguna otra pregunta. Si los chicos no quieren hacer alguna otra pregunta, alguna aclaración o aporte de parte del HCC, Grupo de Cardiología, le queremos dar las gracias porque usted siempre está dispuesta a seguir añadiendo nuestro conocimiento, sea que alguno nos guste cardio, pato, cualquier otra especialidad, el conocimiento nunca está de más. Gracias por su tiempo. La charla fue súper buena. En el grupo le han dado muchísimas gracias. Le han dicho que ha sido una charla muy informativa. Los chicos estaban súper emocionados. Nos escribieron por privado que querían ver la charla. En verdad estaban bien activos y muy emocionados. De verdad que mil gracias por todo, doctora. Bueno, pues yo de verdad que les agradezco la invitación. Para mí, salirme de mi zona de confort del área de patología y entrar al área de ustedes de la cardiología, les confieso que al principio me dio un poco de miedo, pero después dije no, pero vamos a llevarlo a ello a mi campo. Y entonces creo que llegamos a un terreno común. Cuando ustedes quieran, sé que tienen también que trabajar los tumores vasculares. Si les interesa, también podemos en un futuro programar esa otra charla, que es otro rango de tumores, los hemangiomas, los Kaposi y todas esas cosas. Así es que quedo a su disposición como siempre. De verdad que yo soy de ustedes. Bien. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, pusieron una preguntita por último, antes de irnos. Si Mi usted amigo puede, Jeffrey, claro. ya la vi. Ok. ¿Cuál es el proceso para descubrir una neoplasia cardiovascular durante una autopsia? O una tijera y abrir el corazón. Nosotros hacemos cuando estamos haciendo la disección cardíaca, abrimos el corazón a través de los orificios vasculares para acceder a las cámaras. Si no tenemos evidencia de coronariopatía, primero evaluamos las coronarias. Bien, cortamos. Y si no hay evidencia de coronariopatía, entonces nos vamos a ver si tenemos alguna lesión en las cavidades. Entonces la abrimos por los orificios y vamos viendo aurícula, aurícula y después ventrículo y ventrículo, y ahí podemos encontrar cualquier tumor. Si tú buscas o yo puedo luego mandar por el Teams que tenemos en la clase un corazón, se abre como si fuera en un triángulo. De la forma como nosotros hacemos el grossing, así como se llama en inglés, lo puedes también buscar en los buscadores, heart grossing, y te va a aparecer como nosotros lo abrimos en triángulo el corazón. Perfecto. Pues, de nuevo, doctora, mil gracias y gracias por su disposición. Vamos a tener entonces pendiente la otra charla. Cuando quiera. De parte de la charla, nos comunicamos con usted para coordinar. Mil gracias y los chicos, podemos salir ya. Pasen buenas